Manejar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Espacio Libre, un programa de conversación y análisis, temas de actualidad desarrollados en profundidad. Conduce el abogado Hernán Ferreira Ceballos. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. La primavera magallánica siempre nos trae esta sorpresa. Estamos a las 9 de la noche, pero todavía estamos de día. Bueno, estamos en Espacio Libre, lo necesario para conversar con Empolar Comunicaciones, y hoy día tenemos a un gran invitado, un diputado de la República, al diputado de la UDI, Javier Macaya. Javier, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes. Hola Hernán, muy buenas noches, gusto saludarte. A toda la gente, sobre todo, que está escuchando hasta ahora, viendo el programa ahí en la querida región de Magallanes. Unas ganas gigantescas de ir para allá. Hace casi 2 años que no voy para allá. Así que echa de menos la centolla, los amigos, los corderos magallánicos, la posibilidad de tener un poquito más de relajo, que es lo que cuando uno va para allá siempre va con un ritmo más pausado. Y eso hace falta con todo el ritmo santiaguino que tenemos hoy día. Claro, aparte si tenemos tiempo en un momento, tú tienes alguna conexión por acá con la zona, pero bueno, lo valoraremos si tenemos un tiempo. Pero tiene alguna conexión, Javier. Javier, bueno, mira, todo el mundo sabe lo que está pasando, en el sentido de que está todo muy, muy agitado, tremendamente agitado. La Cámara de Diputados también, uno ve diputados con letreros, ve todo algo que no veíamos, ¿cierto? A partir de los 90 solo no veíamos. Dar una visión general, ¿cómo tú ves hoy día como la Cámara de Diputados, que es donde tú trabajas especialmente? ¿Cómo la ves? ¿Cuál es el clima que hay? ¿Un clima enrarecido, exacerbado, mucha odiosidad? ¿Cómo tú definirías hoy día a la gente el clima de la Cámara de Diputados? Yo arriesgo de no pecar de pesimista, pero yo creo que obviamente todos tenemos preocupación, porque hoy día nuestro país está enfrentando un momento histórico bien complejo. O sea, Chile se acostumbró durante 30 y tantos años desde el retorno de la democracia a tener una clase política que, más allá de sus diferencias, y sus diferencias que además sus orígenes tenían que ver con cuestiones bastante más radicales que las que existen hoy día o debieran existir en la clase política, y particularmente también vinculadas a los temas sociales, que tenía que ver con el gobierno militar, las personas que habían sido exiliadas, situaciones de derechos humanos. Hoy día yo creo que las diferencias que debieran existir no debieran ser tan profundas, y lamentablemente son exacerbadas por una causa que para mí es muy evidente, que es que la izquierda más extrema ha asumido el liderazgo de la oposición. Durante casi 30 años nosotros éramos oposición y tuvimos la capacidad de cuando el país atravesaba momentos complejos, cuando había que sacar reformas importantes adelante. Chile Vamos, o entonces era la Alianza por Chile, cuando actuaba como oposición lo hacía con un sentido de país, no solamente pensando de propinarle un daño al gobierno. Hoy día la izquierda más extrema ha asumido un liderazgo que ha empujado incluso a parte de la oposición moderada, con un objetivo claro, que es destruir las bases del país. Y hoy existe harta incertidumbre respecto a cómo viene el futuro, porque hay grupos bien organizados que no renuncian a la violencia, plantean impúdicamente, por ejemplo, y lo han planteado esta semana, que el presidente de la República no termine su mandato, que el Congreso tampoco tenga que adelantar las elecciones. Se ha abusado de las acusaciones constitucionales, se ha obstruido la labor del gobierno. O sea, se llega a un acuerdo para ver cómo se saca adelante el tema del coronavirus en materia económica, y al día siguiente están planteando temas inconstitucionales. Yo sé que nuestro país ha atravesado por una situación muy difícil, producto del estallido de violencia y social del mes de octubre del año pasado, y también de las situaciones que tienen que ver con la pandemia sanitaria, que han dado paso a una crisis económica y que han hecho que millones de familias estén viviendo en una angustia muy importante. Pero eso no es excusa para que la oposición, con el solo fin de causarle un daño al gobierno, termine pegándole y generando toda esta ingobernabilidad desde el Parlamento que se ve todas las semanas en distintos proyectos de ley, que lamentablemente también han contado, y hay que decirlo, con el apoyo de parlamentarios de nuestro sector que quizás no han sido capaces de ceder a la tentación del cortoplacismo, de lo que significa pensar en la siguiente elección. Mira, Hernán, en síntesis, estamos atravesando por un momento complejo,
Pero el antídoto a ese momento complejo, bueno, es la democracia. Se nos vienen elecciones. En los próximos meses Chile va a enfrentar probablemente el año más intenso en materia política y electoral de su historia. Tenemos elecciones ahora, este fin de semana, primaria en muchos lugares de Chile. En el mes de abril vamos a tener la elección de los convencionales constituyentes, los alcaldes, los gobernadores regionales, los concejales. Después tenemos elecciones primarias para presidentes de la República, segunda vuelta de gobernadores. O sea, es un año muy intenso, sin contar que en menos de un año vamos a estar conversando nuevamente ya sobre la siguiente elección presidencial, sobre quiénes van a ser los candidatos para la presidencial, y por eso resulta también tan dramático y tan quizás poco democrático lo que han hecho algunos parlamentarios el día de hoy con esto de pedir adelantar las elecciones. Ahora, dos cosas. Mucha gente ve, y me gustaría saber tu opinión o qué le diría a esta gente, porque cuando tú hablas de acuerdo, efectivamente, en los años 90, 2000, todavía hay acuerdo. La clase política, los políticos, digamos, de Congreso, se ponían de acuerdo con sus diferencias, peleaban. Pero algunos dicen, mire, esto fue un puro negociado. Dicen, mire, al final se ponían de acuerdo, es como la casita del payaso, digamos, que al final, mucha gente opina eso. Entonces, ¿qué le dices tú? Porque dicen, mira, al final eran más que ponerse de acuerdo, negociados, más que, ¿eso es efectivo, no es efectivo? ¿Cuál es tu visión de? Mira, la caricatura de una clase política poniéndose de acuerdo en una cocina o en algo que sea poco transparente, al final no es más que la caricatura del autoritarismo, que impone el autoritarismo para que no exista democracia. Parte esencial de la democracia es que, existiendo diferencias entre sectores políticos, las canalicen a través de la democracia, de los parlamentos. El tiempo de los acuerdos de la transición fue por lejos el mejor periodo en la historia de Chile en términos de crecimiento económico, en términos de combatir a la pobreza, las desigualdades. Y si bien es cierto, hay un montón de situaciones que uno tiene que decir no fuimos capaces de abordarlas, no estaban los recursos, nos tiene que avergonzar no habernos hecho cargo de un montón de temas, pero vaya, para la suma estamos hablando de la primera generación, en muchos casos de millones de familias, del casi el 70% de las familias que vieron que sus hijos ingresaban por primera vez a la universidad, que se vio como Chile pasó de un 40% de personas en condición de extrema pobreza al 7%, pero lamentablemente, y en esto, Hernán, quizás por esta caricatura que tú dices de que los acuerdos se hacían como oscuros, y porque como decía Winston Churchill, la democracia el peor, pero todavía no se concibe uno mejor. O sea, en el fondo tú tienes ahí tenemos unos problemas de conexiones, pero propio de lo que pasa hoy día, que ya tendremos a Javier de vuelta. Esto es un programa en vivo, para que ustedes sepan también, está grabado, es un programa completamente en vivo. Y me había señalado Javier que estaba con unos problemas de conexiones en la casa, así que lo vamos a esperar un poquito. Ahí sí parece, ahí. Por ahí sí, algo se restableció. Cuesta, pero se restableció, pero... Ahí sí, bueno, ahí sí. A ver. Ahí sí. Oye, me quedé hablando solo, parece. No, yo te escucho. Ahí sí ya. Yo te escucho. Ya. No, lo que te decía es que, a ver, no hay un régimen más eficaz, a mi juicio, para canalizar las diferencias que existen en una sociedad que la democracia. Pero sí, ahí también hay que decir, querido Hernán, que el tiempo de los acuerdos, de la transición, con una centroizquierda moderada que creía en el crecimiento económico y en la necesidad de fortalecer la democracia, lamentablemente, hay que decirlo, ha quedado en el pasado. O sea, nada de eso hoy día es posible con la izquierda que tenemos, y no podemos ser ingenuos ni menos quedarnos pegados en un pasado que ya no existe, por más que queramos revivirlo. Y por eso creo que las formas de hacer política también han cambiado, y ese es el gran desafío que tenemos pensando en el año electoral y político que estamos enfrentando. Sí, efectivamente. Bueno, yo siempre, cuando hice muchos años clase, universidad, instituto, yo le decía, y los alumnos me decían, profesor, pero yo veo a los políticos peleando y después sentados tomando un café. Y le decía, eso es lo mejor que puede pasar.
Porque lo peor sería es que estuvieran peleados la Cámara y más encima no se pudieran hablar fuera. Al contrario, cuando tú eres capaz de hablar con el otro, es lo mejor que nos puede pasar, digamos. Ahí hay también, como dices tú, una caricatura respecto de esto, de ponerse de acuerdo. Y para terminar este tema, había un artículo de Max Colodro, que es un analista político, filósofo, que no es precisamente de derecha. Él señalaba que la izquierda, o parte de la izquierda, efectivamente, buscaba el derribo de este gobierno, porque no pudo derribar, a juicio de Max Colodro, a la izquierda no pudo derribar el sistema instaurado en la Constitución del año 1980, 2005, y que por tanto ya estaba buscando como especie de revancha, buscando sacar al presidente Piñera. ¿Lo ves tú así también? ¿O para cerrar este tema? Yo creo que hay parte de una izquierda no democrática que lamentablemente ha buscado por la vía de la violencia, de la oposición intransigente, conseguir por esa vía lo que no consiguieron por las urnas, lo que no consiguieron democráticamente. Y por eso nosotros creo que tenemos, porque aquí siempre van a inventarse excusas. Yo no me imagino, Hernán, que tú te acuerdas que hace 5 años atrás la gran excusa era que había que modificar el sistema electoral para que ingresaran algunas personas de minoría al Congreso, y tú viste como en la última elección fueron arrastrados parlamentarios con el 1, con el 2, con el 3%, y que finalmente la legitimidad del sistema político, la posibilidad de ponerse de acuerdo en el Parlamento no varió sustantivamente e incluso empeoró de manera significativa con la modificación del sistema electoral. Así que yo creo que acá, de nuevo, la Constitución del 80, y es la razón por la que yo lo digo abiertamente, nosotros creemos que esa Constitución ya no existe, creemos que la Constitución fue modificada en múltiples ocasiones y fue la razón por la que sostuvimos la posición que sostuvimos en el plebiscito del mes de octubre recién pasado. Pero también, y ahí hay que hacer una autocrítica y ver cómo leer lo que nos dijo Chile en ese plebiscito. Y yo, la señal que quiero interpretar es que Chile le está diciendo a la clase política: pónganse de acuerdo, porque si no vamos a estar nosotros acá y vamos a estarles cobrando, exigiendo cada vez que ustedes no se pongan de acuerdo, porque el quórum para ponerse de acuerdo en la constituyente es tan exigente, e incluso más exigente que cualquier quórum que tenga el Parlamento hoy día para llegar a un acuerdo en los 2/3 es el quórum más alto que se requiere para modificar la Constitución en Chile. Y en esto, ese es el quórum que se va a exigir para las reformas constitucionales, para la modificación de la Convención Constituyente, para la nueva Constitución que se va a establecer a partir de ese órgano. Ahora, a propósito de los 2/3 para ponerse de acuerdo, hay muchos parlamentarios de izquierda que han planteado que basta que ellos supongan que tengan 1/3+1 para que cualquier norma que se quiera ingresar a esta nueva Constitución no quede, y por tanto se legisle después a través del Congreso en ley simple, o sea, con 50%, no al 66%. Entonces ahí se produce una controversia que no es menor, ¿Cómo la ves tú? Yo creo que esa es una lógica que corre absolutamente para los dos lados. O sea, en el fondo, si tú te encuentras con una intransigencia de cualquiera de los sectores, finalmente lo que va a ocurrir es que no vamos a tener una nueva constitución, o vamos a tener una cuestión muy mínima que probablemente va a dejar disconformes a una amplia mayoría del país. Y recuerda que esto no es solamente lo que se ponga de acuerdo la convención, sino que acá recién el primer paso fue el plebiscito de entrada. Tiene que haber un plebiscito de salida donde Chile nuevamente diga si le parece correcto o no lo que hizo la convención constituyente. Yo creo que hay una exigencia clave de que la clase política, porque acá tampoco no inventemos una figura distinta, es parte importante de la clase política, que además tiene la exigencia de incorporar independiente a esta convención los que van a redactar, los que van a participar en la discusión de la constituyente. Así que hay una exigencia de dejar de lado la intransigencia, de dejar de lado el ataque artero, las situaciones que buscan solamente poner una caricatura de hacer política, que es lo que yo he visto muy fuertemente en el Parlamento en el último tiempo, y espero que esa constituyente que sea elegida en el mes de abril esté a la altura de los desafíos que le impone Chile de ponerse de acuerdo. El gran desafío que le puso la constituyente a Chile es: pónganse de acuerdo, porque si no vamos a estar nosotros ahí para exigirle o para decirles que no en el plebiscito de salida, en el plebiscito que se va a hacer cuando la convención presente su trabajo. Ahora, en el plebiscito de octubre votó el 50%. ¿Cómo fue el porcentaje? 50% del país. En un voto que es voluntario. Entonces, yo le atribuyo una gran importancia al otro 50%, porque en algo tan importante, un 50% no se pronuncia. Si yo estoy sabiendo que el plebiscito de salida
es voto obligatorio, o sea, ese 50% que no fue a votar ahora, va a tener que ir a votar. Por tanto, es ahí la importancia. ¿Cómo lo ves tú? Es difícil interpretar ese 50% que no fue, quizá no le interesa. ¿Cómo ves tú ese 50% que no votó? Si es que se puede deducir algo de ese silencio. Yo creo que lo que tú dices es muy cierto. El plebiscito de salida primero tiene una regla distinta al plebiscito de entrada, que hay un voto obligatorio. El voto obligatorio tiene particularidades que tampoco se trata de que las personas vayan a ir a buscarla a la casa para que sufraguen, sino que hay una sanción posterior y yo no creo que varíe mucho el porcentaje de participación, porque de hecho fue muy alto. O sea, en tiempos de coronavirus, de pandemia sanitaria, que ya hemos logrado un nivel de participación de esa magnitud, habla de que la gente sí está interesada en el proceso constituyente y en el futuro de Chile. Particularmente votó mucha gente que naturalmente o habitualmente no votaba, que es la gente, la población más joven. Yo creo que eso es una buena noticia, que es una buena noticia y también de alguna manera es una luz de esperanza, es como un llamado de atención también a la clase política, decirle, acá estamos nosotros, vigilantes para que se pongan de acuerdo. Yo espero que el plebiscito de salida también los niveles de participación sean súper amplios y tengamos la capacidad de decir de que, bueno, construimos una nueva constitución, construimos un nuevo acuerdo para los próximos 35, 40 años que le dé sustentabilidad a nuestro país, que tiene tantas cosas de las cuales ponerse orgulloso. Hay hartas cosas también de las cuales nosotros tenemos que decir, hay que corregirlas, pero la casa se construye con los cimientos, no hay que eliminarlos, no hay que botar el primer piso de la casa para construir el segundo piso de la casa, hay que tratar de ser capaces de construir el segundo y el tercer piso de la casa en lo que viene, no es necesario echarla entera abajo. Sí, bueno, aunque algunos dicen que ya la constitución parece que van a empezar a durar menos, uno dice 40, 50 años, algunos están pensando en 20 años, pero bueno, allá a esta altura yo quizás ya no voy a estar acá, así que... Oye, ya en temas más concretos, y que a la gente también le interesa, y que está todos los días en los matinales, mira, donde tú ves el famoso 10%, digamos que esto... Entonces, quería saber cuál es tu visión. El gobierno presentó un proyecto propio, recurrió al Tribunal Constitucional, o sea, hay una pelea que no es menor, al parecer se estaría allanando parte del Congreso, ¿cierto?, al proyecto del gobierno. Sí, de manera resumida, ¿en qué estado está el 10%, o el segundo 10%? La firme, yo te lo voy a decir en buen chileno, el gobierno está haciendo un gallito hoy día con la oposición, con Pamela Giles, que es la autora intelectual, o que la que probablemente se ha vestido más con este proyecto, para ver si el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados la semana pasada se le pone orilla o no. Y cuando digo orilla es que las personas que tienen más recursos paguen impuestos por esos retiros. Recordemos que las personas más vulnerables ya sacaron casi toda su plata del ahorro previsional, y con este nuevo retiro más de 4 millones de personas van a sacar el total de sus ahorros, así que creo que es importante también hacer esa reflexión. ¿Qué creo yo que va a pasar? O lo que está pasando, el gobierno va a ir al Tribunal Constitucional respecto al proyecto del segundo retiro, y creo que al final un error en la mirada, sobre todo que no fueron en la tramitación del primer proyecto. O sea, es un error no haber ido durante el primer proyecto. Quizás hoy día están corrigiendo ese error y uno puede decir más vale tarde que nunca, porque la institucionalidad hay que protegerla, hay que cuidarla y probablemente parte de los errores que uno le va a tener que enrostrar cuando se escriba la historia de este gobierno es no haber cuidado la institucionalidad con todas las fórmulas que se tenían. Y en este caso el Tribunal Constitucional, a propósito del primer retiro, yo no sé si ustedes manejan el dato, pero son casi 6.000 millones de dólares que le va a significar al Estado de Chile no hoy día, sino que en el futuro en pensiones, para aquellas personas que se quedaron sin recursos, suplementarle los recursos de la pensión básica solidaria a aquellas personas que van a tener que pagar, se les va a tener que pagar pensión básica solidaria. Creo que se hicieron mal las cosas, creo que no tuvimos una posición para sacar adelante un acuerdo razonable en materia de pensiones y que las personas que necesitaran sacar el 10% lo pudieran hacer. Creo que ahí pecamos de intransigencia, de ceguera, de no tener diálogo, pero como al final en NAM para bailar el tango se necesitan 2 personas, el gobierno tampoco tuvo mucha capacidad de encontrarse a alguien con quien bailar el tango. Y se critica también, y tú lo mencionaste, no de esta forma, pero se critica efectivamente que parte de los diputados y senadores de gobierno, por lo menos que son del partido de gobierno, en el primer retiro y en este segundo que está en proyecto, no respaldó suficientemente al gobierno. Y ahí se produjo entonces una crisis entre Chile Vamos y el gobierno, que es lo que puede llevar incluso a un tema bastante complejo, porque
cuando la ciudadanía ve que un conglomerado político está unido, le puede otorgar confianza. Pero si ve que está dividido, y eso uno lo puede ver en los años 90. En los años 90 la concertación estaba muy unida. Le entregaba confianza. Cuando se empezó a desunir, le pasó el voto entonces a la derecha, centro-derecha. Y acá estamos viendo una división bastante enorme en la derecha. No sé si lo ves tú igual. Lo veo igual con la diferencia que ha sido muy, muy empujado por las circunstancias que está viviendo el mundo y Chile. La angustia que han vivido millones de familias es algo que el gobierno no se hubiese esperado. El estallido social del mes de octubre del año pasado tampoco fue algo inesperado. A este gobierno le pegaron, ¿cómo decirlo?, la línea de flotación, lo sacaron de su eje de trabajo, de su programa de gobierno, el estallido social y después la pandemia del coronavirus. Por lo tanto, yo ahí veo que terminó generándose un germen de populismo en parlamentarios que están más preocupados de su próxima elección que el bien común. Yo sé que hay proyectos que son súper populares, sacarlos adelante, y hay muchas cosas que uno como parlamentario sabe que puede hacer y que no puede hacer. Uno juró proteger, defender la Constitución y las leyes y cumplirlas. O sea, si uno en el Parlamento empieza a hacer caso omiso de esa promesa, bueno, termina incumpliendo sus deberes parlamentarios. Yo creo que en parte eso ha ocurrido con parte de los parlamentarios de Chile Vamos, que obviamente se han unido a este coro de populismo a la izquierda que yo encuentro bien lamentable. Perfecto. Bueno, Javier, vamos a ir a una pausa, ¿cierto? Unos 5 minutos de pausa y regresamos aquí en Espacio Libre, lo necesario para conversar. Estamos hablando con el diputado Javier Macaya Laudi, así que, Javier, nos vemos en unos 5 minutos más luego de la pausa. Así que vamos a la pausa tan necesaria en este Fuente Más. Nos vemos.